Bueno, muchachos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la redacción. Estamos en el tema número 2 del curso de redacción literaria. Primero vamos a ver el concepto, luego vamos a ver la estructura de una narración para finalmente definir los elementos. Luego de haber explicado la teoría, nos vamos a la parte aplicativa. ¿Sí? Vamos a resolver el tema del cuento que ustedes tuvieron en la motivación. Comenzamos. Vamos a ver, ¿qué será una narración? Por concepto tenemos que la narración es el relato ordenado de hechos reales o ficticios. Y como es un relato, entonces necesita que alguien cuente la historia. Ese alguien es el narrador. El narrador indica las acciones que van a realizar los personajes, ¿sí? Estas acciones se van a dar en un lugar y en un tiempo determinado. Estos que están acá van a ser tomados después como elementos de la narración. Profesor, ¿y por qué está resaltado con un color verde a los personajes? Porque constituyen el elemento más importante en la narración. Profesor, ¿y por qué? Simple, sin personajes no hay relato. Sin personajes no hay acciones. Por eso es que el personaje es el elemento principal en la narración. Ahora, ¿qué estructura presenta una narración? Es conocido, ya lo saben ustedes, que presenta un inicio, un nudo y un desenlace. El inicio también tiene otros nombres. Se le llama exposición, se le llama introducción, y se va a caracterizar porque presenta a los personajes. Estos personajes están en lugares determinados. El inicio va a culminar cuando surge un problema. A partir del surgimiento del problema, termina el inicio. Y comenzamos con el nudo. Si ustedes pueden ver, se ha graficado la estructura en forma de triángulo. Y lo que es nudo abarca la parte más grande, porque el nudo es más extenso de los tres. Profesor, ¿y qué se cuenta en el nudo? En el nudo se busca que resolver el problema que se presentó en el inicio. Los personajes o el personaje principal realiza diversas acciones para tratar de resolver el problema. Algo importante que tiene que tener en cuenta es que en el nudo se encuentra el clímax. Profesor, ¿y qué es el clímax? El clímax es la parte más importante, más interesante de la narración, de la lectura. ¿Correcto? Después del nudo, pasado el clímax, viene ya el desenlace. El desenlace, al igual que el inicio, también es corto nada más. En el desenlace se resuelve el problema. ¿Sí? Entonces, eso es la estructura de la narración. Ahora, los elementos narrativos son los siguientes: el narrador, los personajes, el tiempo, el lugar, las acciones y vamos a considerar también la atmósfera. ¿Sí? El narrador es un personaje ficticio que te va a contar la historia. Después vamos a ver en un capítulo todo un tema de lo que es narrador. Por ahora vamos a aprender que hay dos narradores principales, o sea, dos que son muy comunes: el narrador omnisciente y el narrador protagonista. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo. Puede saber el pasado, el presente e incluso el futuro de los personajes. Y también puede saber cómo piensan. Por eso se llama omnisciente. Omni, todo, y siente, que conoce, que sabe todo. El otro narrador muy usual es el narrador protagonista. El narrador protagonista se caracteriza porque cuenta su historia, ¿sí? Lo que le pasa a él. Ahora, los personajes también tienen distintas formas de clasificarse. Nosotros vamos a ver solo tres. Personajes pueden ser principales o secundarios. Principales cuando son los más importantes dentro de esa lectura, dentro de esa narración, dentro de ese cuento. ¿Sí? El personaje principal es el que más actúa, el que más aparece, el que quiere lograr sus objetivos. Y los personajes secundarios
son aquellos que van a acompañar al personaje principal. Otra forma de clasificar a los personajes es como protagonistas o antagonistas. El personaje protagonista es aquel que quiere lograr un objetivo y el antagonista aquel que no va a permitir que ese personaje logre su objetivo. Si lo comparamos con un cuento conocido, por ejemplo, Caperucita Roja. Caperucita Roja tendría la protagonista, porque ella es la que quiere lograr una acción, llegar a la casa de la abuelita. ¿Y quién sería el antagonista? El lobo. Porque el lobo no permite que el héroe, ¿no?, o protagonista realice la acción. De otra manera, los buenos y los malos. Ahora, otra forma de clasificar a los personajes es como planos o redondos. También se le llama estereotipados e individualizados. Es lo mismo, solamente es el nombre. Los personajes planos o estereotipados son aquellos personajes que no cambian su modo de actuar durante toda la obra. Aparecen, empiezan como buenos y terminan como buenos. O empiezan como malos y terminan como malos. En cambio, los personajes redondos cambian su actuación a lo largo de la historia. Empiezan como buenos y de pronto se convierten en malos y terminan como malos. O lo contrario, empiezan como malos y terminan transformándose en personajes buenos. O empiezan como buenos, ¿no?, terminan por la mitad de la obra, se convierten en malos y al final reflexionan y vuelven a ser buenos. Esos son los personajes redondos, ¿sí? Son más complejos. Ahora, en cuanto al tiempo, el tiempo también tiene múltiples formas de poderse analizar. El tiempo puede ser verbal. Si es verbal, puede ser pretérito, presente o futuro. Para poder ver el tiempo verbal, yo tengo que fijarme en los verbos que están en el cuento. Si dice, por ejemplo, apareció, cayó, lloró, todos los verbos están en tiempo pasado. Por lo tanto, el tiempo verbal será pretérito, porque las acciones ya se realizaron. En cambio, si dice quiere, llama, llora, entonces el tiempo verbal será presente, porque las acciones en ese momento se están realizando. Y si fuera, ¿no?, lloraría, querría, ¿no?, vendría, sería futuro, porque las acciones todavía no se han realizado. Ahora, si toma en cuenta el tiempo de la acción, se refiere a cuánto demoran los hechos que se cuentan en la historia, ¿sí? Puede durar horas, puede durar minutos, puede durar días, puede durar años. Hay obras en las que el mismo autor indica el tiempo y hay obras en que no, en que solamente podemos colocar un aproximado nada más, ¿sí? Y finalmente tenemos el tiempo de la obra. Esto se refiere a que en qué tiempo está ubicado. De repente en la época antigua, de repente en la época moderna, de repente en nuestra época. Para poder ver el tiempo de la obra, mucho cuentan los elementos que se presentan en la narración. La aparición de un celular, por ejemplo, me indicaría a mí que el tiempo es actual. Entonces, ya fue analizado, ya fue explicado el narrador, los personajes y el tiempo. Veamos, el siguiente elemento es el lugar. El lugar es el espacio físico donde se realizan las acciones. Las acciones son los hechos que realizan los personajes. Y la atmósfera es el sentimiento que una lectura despierta en el lector. Te puede causar miedo, te puede causar alegría. Dependiendo el sentimiento que despierte en ti, estamos hablando de la atmósfera de una lectura, de una narración.